Can Yaman ha puesto a todos de cabeza. ¿El motivo real de su peor momento? Prepárense porque esto se pone bueno. Seamos sinceros, últimamente hemos visto a Can Yaman como que en un torbellino, ¿no? Sus últimas apariciones, sus comentarios, parece que algo no cuadra. Y claro, en Internet, esto es un campo de minas. Un día está en la cima, al otro, ¡boom! Parece que se tambalea. Pero ¿cuál es el verdadero drama detrás de las cámaras? Porque una cosa es lo que nos muestran y otra muy, muy distinta lo que está pasando de verdad. Muchos dirán que es la presión mediática, que es normal estar arriba y abajo en esta industria. Y sí, algo de eso hay. Pero yo, para ser honestos, creo que va mucho más allá. He estado hurgando, he hablado con gente que sabe, y la cosa se pone interesante. ¿Recuerdan todo el rollo de su supuesta ruptura con la actriz turca? Se habló mucho, se filtraron fotos, se desmintió, se volvió a hablar. Un caos. Pero lo que nadie está diciendo es que detrás de esa novela pública, había un verdadero terremoto personal para Can. Y no me refiero solo a un corazón roto que va. Mi teoría es que todo esto está conectado con su vida profesional, y más concretamente con un proyecto que le ilusionaba muchísimo y que, bueno, se vino abajo. Hablamos de una producción internacional, de las que te lanzan a otro nivel. Algo en lo que había puesto todas sus fichas. Y cuando esa oportunidad se esfumó como arena entre los dedos, ahí empezó el verdadero bajón. Piensen en esto, un actor pone toda su energía, su tiempo, su ilusión en un gran proyecto. Se ve a sí mismo en la cima del mundo. Y de repente, ¡puf!, desaparece. ¿Cómo creen que eso afecta a alguien? No es solo un no me eligieron, es un todo mi esfuerzo, mi planificación, se han ido al garete. Y cuando esa decepción golpea fuerte se nota en todo lo demás, en la actitud, en las decisiones, en hasta cómo te relacionas con la prensa. Además, no olvidemos que Can Yaman es un tipo que no pasa desapercibido. Le tiran piedras y le tiran flores a partes iguales. Y cuando estás en esa montaña rusa emocional, y encima tienes miles de ojos mirándote, juzgándote. Es un cóctel explosivo. Lo que yo creo que está pasando es que está luchando por reencontrar su centro, por recuperar esa confianza que se tambalea cuando las cosas no salen como uno espera, especialmente cuando se trata de su carrera. Se le ve un poco perdido, ¿verdad? Como que no sabe bien por dónde tirar. Y eso para un actor con su proyección, con su ego, tiene que ser devastador. No es solo la fama, es la frustración de sentir que tu camino se ha bloqueado. Y luego está el tema de las supuestas excentricidades. Que si se pone difícil en los rodajes, que si tiene un comportamiento raro. Yo no creo que sea rareza, creo que es alguien que está pasando por un mal momento y que esa frustración se manifiesta de formas que a nosotros nos parecen extrañas. Es como cuando tú estás agobiado en el trabajo y te pones de mal humor con todo el mundo. Pues imaginen eso, pero a lo bestia, con millones de seguidores. Para ser sinceros, esta etapa de Can Yaman me parece más humana de lo que muchos quieren admitir. Es la cara menos glamurosa de la fama. Es cuando el castillo de naipes empieza a tambalearse y por mucho que intenten disimular, se ve la fragilidad. Y esa fragilidad, amigos, es lo que nos hace humanos. Pero, ¿será capaz de salir de esta? ¿Volverá a ser el Can Yaman imparable de antes? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Toda esta tormenta que rodea a Can Yaman es solo un mal momento pasajero, o hay algo más profundo que lo está afectando?